Bueno, vamos a hablar del apalancamiento. Híjole, Fuerte. va a ser un episodio muy bueno. Sí. Rockefeller dijo, el dinero trabaja más duro que tú. Eso es apalancamiento. Nosotros estamos acostumbrados como cultura a pensar de que hay que poner mucho capital, mucho esfuerzo, mucha energía para tener un resultado pequeño, por decir algo. Y el apalancamiento no es otra cosa que hacer más dinero con menos dinero. Es decir, tener un resultado más grande con una cantidad pequeña. Hay apalancamiento financiero por excelencia. El dinero de los bancos, dinero de otras personas, ¿cierto? Las opciones financieras, los sistemas. Pero ¿dónde pasa el concepto de ser apalancamiento a ser deuda? Pero que compraste mal. Por eso, pero mucha gente le pasa. Es que hay deuda buena y deuda mala. Y si tú me preguntas cuál es la mejor inversión que hay. ¿Cómo estás, Alejandro? Como cada Divinamente. Muchas Estamos gracias. nuevamente contigo. La gente no sabes cómo pregunta cuándo sale y cuándo sale. Cada mes tenemos un episodio nuevo en donde Alejandro en esta temporada, segunda temporada ya, nos está hablando de los componentes de la fórmula de la riqueza. Así es. Ya llevamos 3. Vamos a hablar del cuarto componente que va a ser, mi querido Alejandro. Bueno, vamos a hablar del apalancamiento. Apalancamiento. Híjole. Fuerte. Fuerte. Va a ser un episodio muy bueno. Sí. Ya hemos hablado en un capítulo de la importancia de hacer ganancias de capital. Lo primero es que tuve la oportunidad de hacer, querido Nayo, la predicción antes de que ocurriera. Del mismo equipo de Robert Kiyosaki me llamaron y me dijeron, oiga, ¿es que usted tiene una bolita de cristal o algo así o qué? Y resulta que no. Ven, yo lo que he aprendido es a conocer los mercados financieros. Y ya que estamos hablando del apalancamiento, en el mercado de valores hay apalancamiento. Y el apalancamiento no es otra cosa que hacer más con menos. Nosotros estamos acostumbrados como cultura a pensar de que hay que poner mucho capital, mucho esfuerzo, mucha energía, ¿cierto? Para tener un resultado relativamente pequeño, por decir algo. 5%, 10%, 15%, suena como mucho, ¿cierto? A ti te dicen, mira, esta empresa da el 15% al año. Tú dices, oh, qué bien, está creando valor, tiene sentido, ¿cierto? Pero hablando de esto, cuando quedó el actual presidente de los Estados Unidos, nuestros estudiantes y yo hicimos entre 6 a 15 veces la inversión. Wow. Durante esa misma semana. Entonces, cuando uno está buscando una respuesta, querido Nayo, cuando uno está, digamos, ¿qué negocio hago? ¿En qué emprendo? Resulta que en el mercado de valores, gracias al apalancamiento, que después voy a entrar en detalles, tú te das cuenta que una suma relativamente pequeña, vamos a colocar, por ejemplo, $1,000, ¿ves? Un trade o una inversión de $1,000 en cuestión de un día para el otro, ya no tienes 1,000, sino que tienes 6,000. Y el riesgo fue conocido por la persona antes de. Es decir, tú dices, bueno, en el peor de los casos pierdo $1,000, ¿cierto? Claro. Pero hacia arriba, la rentabilidad, como lo hemos hablado en otros capítulos, no tiene límite. Y de eso voy a hablar cada vez de una forma más profunda, pero sí les quiero decir que en el mercado de valores, por ejemplo, nosotros nos preparamos 3 semanas antes de que fueran las elecciones y pudimos anticipar estos movimientos. Te va a parecer curioso, querido Nayo, pero lo que ocurrió en noviembre del 2024 fue exactamente igual a lo que ocurrió en noviembre del 2020. Repetitivo. Es un ciclo. Tú lo acabas de decir. Exactamente. Y no fue muy diferente a lo que ocurrió en noviembre del 2016. También fue muy similar al del 2012. Entonces tú dices, bueno, ¿y entonces por qué la gente no aprovecha esas cosas, cierto? Y hay un dicho en el mercado de valores y en general, dice, la historia se repite, pero la mayoría no ¿qué? No lo entiende. No la recuerda, ¿cierto? No lo entiende.
Exacto. Es lo mismo. Exactamente. Entonces, yo lo que hice fue de una forma muy juiciosa, 3 semanas antes con nuestros estudiantes, porque nosotros tenemos el seminario Creando Riqueza y después tenemos entrenamientos con el mercado de valores abierto para que las personas pierdan el miedo y aprendan a conocer el mercado de valores. Y tuvimos esa experiencia juntos, ¿sabes? Eso es como ir a un grupo de personas, como ir al Everest. Pero tú vas al Everest y te queda una satisfacción, digamos, personal, Sí. ¿cierto? Y tú dices, lo logré, llegué, tal cosa, pero ¿cuál es el riesgo? Es la Que te pregunta. caigas o que no Que llegues. haya una avalancha, que esto, que pierdas tu vida, como le ha pasado a muchas personas. Gente que va al Everest y cuando baja dice, bueno, ya, y vuelve a su vida, ¿cierto? La recompensa aquí, querido Nayo, cuando tú empiezas a aprender sobre los mercados de valores, ten presente que esa proyección, o sea, esa predicción de noviembre del 2024, me atreví a hacerla en televisión nacional y en canales que llegan a todo el mundo. Imagínate tú decir antes de la elección. Lo primero que yo le dije a los estudiantes, bueno, unos días antes de las elecciones el mercado cae. Tú escuchas a una persona decir eso, bueno, ¿y este qué, no? O sea, ¿de qué se las da o qué? Pero yo lo he aprendido a conocer al mercado. Es decir, es algo que yo tengo fecha. Yo me acuerdo dónde estaba el mercado de valores o la acción, por ejemplo, de Apple en junio del 2019. Exactamente en qué parte de la gráfica. Sé muy bien las señales bajistas del 2020, las señales alcistas, la gran promoción que tuvimos en enero del 2023, la caída que tuvimos en noviembre del 2023. El 2024, por lejos, te puedo decir que ha sido el mejor año en mi experiencia, incluyendo la parte de las elecciones. Entonces, la pregunta es, ¿por qué muchas personas tienen, digamos, estos problemas financieros? Hasta el momento hemos hablado de lo siguiente. Mira la conclusión de que vamos a llegar, y tú me lo vas a decir. ¿La mayoría de la gente acumula, sí o no? Sí. ¿Acumula? Pero no activos. Exacto. La pregunta es, la voy a hacer de nuevo. Pero muchas veces acumulan cosas que no les van a dar una rentabilidad. Exactamente. Entonces no acumulan, gastan. Gastan, exacto. O sea, ¿la mayoría de la gente acumula riqueza, pregunto yo? No. No, ¿cierto? Entonces, Faltó eso de riqueza. sí, ya va la primera razón por la cual la mayoría de nuestros hermanos hispanos no prosperan. ¿Por qué? No acumulan. La mayoría de nuestra cultura realiza ganancias de capital en los mercados financieros. La mayoría no. O sea, yo sé que hay personas que nos están viendo que sí. Sí. No estamos atacándolos, no estamos hablando nada de eso. Es que ¿sabes cuál es el tema, Alejandro? Al escucharte ahorita, todo lo que hemos hablado hasta el día de hoy de las enseñanzas en esta segunda etapa de entrevistas, la gente hace lo contrario. Se acumula, pero ¿acumula qué? Autos que no tienen valor. Esa ropa. Ropa que no tiene valor. Acumulan bolsos, chucherías y cosas que se compran por bolsos de Chanel, todo ese tipo de cosas que no tienen valor, en vez de acumular bienes que les hagan que después su capital trabaje por ellos. Exactamente. Que son ganancias de capital. Exactamente. Entonces, la primera parte de la fórmula es acumulación. Si ustedes empiezan a acumular a partir de hoy, algo va a cambiar en el patrón del dinero. Acumular activos que te dejen algo posterior. Exactamente. Acumular no que te hagan gastar. Bienes, o sea, valores de mercado, oro, plata, acciones, acumulación. Luego hablamos de la ganancia de capital, compro barato y vendo caro. Así es. Cierto que, por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos hicimos un trade magnífico, pero las oportunidades siguen en la bolsa de valores, independiente de que si va a subir o va a bajar, las oportunidades se siguen repitiendo. Luego viene la parte de ingresos pasivos. Ingresos que llegan a mi vida sin necesidad de estar presente. Hablamos de maquinitas de dulces, hablamos de máquinas dispensadoras de dinero, de gaseosas, ¿cierto? Hablamos de las regalías que nos paga Amazon por los libros, hablamos de los ingresos que nos da Google a través de YouTube, ¿cierto? En los canales, en todas estas partes, todo lo que es social media, los ingresos que llegan por este tipo de vías, ¿cierto? También si tenemos acciones y nos pagan dividendos, esos son ingresos pasivos.
El ingreso pasivo por excelencia, querido Nayo, son las rentas. Entonces, hoy en día todo el mundo puede ser un hotel a través de Airbnb, ¿cierto? Esos son rentas. Si tú tienes un apartamento y rentas un cuarto, bueno, el que le está rentando el cuarto te está ayudando a pagar el apartamento. Sí. Esos son ingresos pasivos. Intereses, ¿cierto? Este tipo de derechos de autor, todo esto son ingresos, ¿qué? Pasivos. Pasivos. O sea que esa parte, la primera parte de la fórmula es si mis ingresos pasivos sumados con los ingresos de portafolio, que son la parte de las inversiones, superan tus costos y gastos fijos, tú eres libre financieramente. Esa fue la primera etapa de la montaña que yo logré llegar, la fase 1, ¿cierto? Sé libre financieramente. Así es. Ser libre financieramente es que tienes tiempo para hacer lo que tú quieres. Por ejemplo, aquí, cuando tú vienes, hay veces hacemos deporte o tú caminas o vamos a los parques o vamos... ¿Eso es qué? Tiempo. Tiempo y tiempo de calidad, ¿cierto? Entonces, lograr la libertad financiera debe de ser la prioridad en cada una de las familias que nos está escuchando. Cuando tienes esa libertad financiera, ¿te queda tiempo para qué? Para pensar. La acertaste total. Por eso dice, piense y hágase rico. ¿Tú crees que la mayoría de la gente le queda tiempo para pensar? ¿Cierto que no? Entran en ese círculo financiero y pasan 20, 25 años, 30 años y dicen, pero ¿yo qué fue lo que hice con mi vida? ¿Ven? Trabajando duro todos los días, no vi mis hijos, cancelo todo eso porque yo sí los veo todos los días. No hice esto, no hice lo otro, no hice aquello y ahora mira, ¿qué voy a hacer? Eso que te estoy diciendo le pasó a personas muy cercanas, así como algunos hermanos, no todos, pero algunos hermanos, trabajaron en la parte corporativa, no vieron a sus hijos, ¿cierto? Algunos se jubilaron bien, otros no, salieron al mundo de los negocios después de los 50 años. ¿Qué voy a hacer? Híjole. Es la historia de mucha gente. Exacto. Y me gustó mucho la expresión que tú hiciste porque es que es una vida, querido Nayo. A mí en mi historia de vida, cuando ellos ya tenían 20 años, yo estaba niño todavía. Y yo decía, a mí este plan como que... No te gusta. Como que no es por aquí. Y era un niño. Entonces llegaban ellos a almorzar, después les tocaba salir corriendo, como siempre de afán. Siempre el estrés, el papel, el documento, la reunión, el protocolo, la cosa, esto y lo otro, el estrés, el enemigo corporativo, ¿no? Siempre tienes alguien que quiere tu puesto. Tú estás mirando hacia arriba y el jefe cree que tú quieres el puesto de él. Entonces te detesta. Y hacia abajo todo el mundo quiere el puesto tuyo, ¿no? Entonces, son cosas que cuando uno se pone a ver, para mí no tiene ningún sentido. ¿Ves? Cuando hay tanta abundancia, tanta prosperidad en los diferentes mercados, en la parte inmobiliaria, por ejemplo, en la parte de bienes raíces, todo lo que, estas oportunidades, desarrollos, tantos proyectos, cosas. Yo te quiero, por decir algo, en esta parte del apalancamiento del dinero, ¿no? Que es el capítulo que estamos hablando. Yo en Miami he visto proyectos y he colocado, por decirte algo, $50,000 para asegurar el proyecto, para pisar un apartamento en algún sitio, en Fort Lauderdale o acá en el downtown y esto. Zona de la ciudad que te gusta, ¿no? Y después me llama la persona y me dice, mira, ¿tú te acuerdas que tú compraste esta propiedad, que tú colocaste un down payment de $50,000? ¿Te acuerdas que costaba $800,000? Y yo, sí. Bueno, ahora vale $1 millón. Entonces, ¿con cuánto lo hice? O sea, con 50. Claro. Sí, después lo sigo pagando y todo, pero yo compro cosas que suben de precio, o sea, que tienen el potencial. Y ese apalancamiento que tienes, toda la parte de las rentas mensuales te las paga el mismo inquilino. Claro. Entonces tú vas por la parte de la rentabilidad final. Exacto. Y solamente estás poniendo el enganche, como le decimos. El enganche, de eso se trata. Yo recuerdo, y te lo he comentado, yo una vez hice un trade
En ese tiempo gané algo así como $20,000. Para mí en ese tiempo era un montón, ¿cierto? Y lo volví un down payment de una propiedad de 300. O sea que el banco me prestó 280. Y luego la alquilé, por decir algo, por $4,000. El pago del banco eran $2,000. O sea que él pagaba el crédito y me quedaban $2,000. Pero fuera de eso, la propiedad ya no vale 300, vale $750,000. ¿Ves? Pero ahí la magia es saber desde la compra. Comprar bien. Si tienes o no una plusvalía futura. Me parece muy inteligente lo que tú dices. O sea, lo que hay que, digamos, perfeccionar son los momentos de las compras. ¿Dónde están las promociones? Cuando el presidente, digamos, cuando estamos en la parte de elecciones, el mercado se alineó, o sea, se me colocó. Yo estaba así. Yo soy un sniper. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que... Está siempre buscando. Yo estaba así. Pero, ¿qué pasa? Que si tú disparas Nada antes... más, por favor, aclara que estabas así buscando la oportunidad financiera. Exacto, Sí. exacto. Yo estaba apuntando en el mundo espiritual y emocional Así es. a que eso se ponga donde yo necesito. Y ahí viene lo que hemos hablado de las emociones. ¿Qué pasa si tú inviertes o disparas, para colocar este ejemplo, antes de tiempo? Vas a comprar más caro. Claro, ¿ves? Y ahí, cada dólar que tú compres más caro, vas disminuyendo la rentabilidad sobre lo que te puede generar en proyección. Entonces, la importancia de conocer el mercado y los movimientos en los mercados financieros es que tú estás atento a algo. Estás atento a algo. Cuando eso se coloca en la posición que tú necesitas, tú haces lo que puedes hacer humanamente. ¿Ven? No es en nuestras fuerzas. Nosotros utilizamos el apalancamiento porque uno en sus fuerzas, como lo dice la misma palabra de Dios, pues no hay mucho que podamos hacer. En las fuerzas, para que tú veas que lo de la bolsa de valores es más espiritual de lo que tú crees. Yo digo, ¿qué puedo hacer en mis fuerzas? No, que un trabajo tradicional. ¿Y un trabajo tradicional cuánto te va a dar? 20, 30, 50 mil, 100 mil dólares al año. Eso es todo. O ponle el súper... Imagínate, el presidente de los Estados Unidos, un cargo de eso son $400,000 al año. Eso no es que sea mucho dinero, ¿ves? Ahora, una persona bien entrenada puede hacer eso con una suma relativamente pequeña, no $1,000, $2,000, pero sí comparando esa suma con eso, entonces esa persona está utilizando palanca, leverage, apalancamiento, ¿cierto? Y eso, primero es algo que tienes que practicar, como el tenis, como un deporte, perfeccionar, ir paso a paso, va subiendo poco a poco, y llega un punto donde el día de mañana estás haciendo el salario de varios años en un mes. Aquí es muy importante lo que te voy a preguntar porque mucha gente no entiende muy bien los conceptos financieros. Defíneme apalancamiento en lenguaje coloquial. Sí, el apalancamiento es básicamente hacer más dinero con menos dinero. Es decir, o tener un resultado más grande con una cantidad pequeña. Por ejemplo, $2,000, $200. Esa fue la cantidad pequeña, ¿cierto? Con ese dinero, combinado con el instrumento que tiene ese tipo de comportamiento, ahí se produce un resultado mayor. Por ejemplo, de 200 pasamos a 1,000. ¿Cuánto fue la rentabilidad? 800. Exactamente, o sea, 400%. Nada más que ese tipo de apalancamiento te lo da, por ejemplo, el que tú compres una propiedad a crédito. Exacto. Pero lo que te da esa rentabilidad es la proyección que tú estás teniendo en la compra. Exacto. ¿Qué quiere decir? Que estás comprando abajo de lo que vale la propiedad porque a lo mejor es una preventa y al momento de que la propiedad está, entonces ya tiene un valor que te va a dar esa rentabilidad. Tú lo has dicho. Y lo otro es que en el tema de la bolsa de valores, las opciones financieras, las opciones call, C-A-L-L, y las opciones put, son las que te permiten hacer más dinero. Porque cuando tú entras al mercado de valores, tú crees que voy a comprar acciones, ¿ves? Vamos a suponer que una persona compra 1,000 acciones de $100 cada una. ¿Cuánta invirtió?
1000 acciones de $100, $100,000. $100,000, ¿cierto? Y vamos a suponer que 100,000, ¿cierto? Que fue la inversión, la acción subió a 110. ¿Ves? Ahora, ¿cuánto tiene? 110,000. 110,000. Muy simple, ¿cierto? Pero ¿cuál fue la inversión? 100,000. 100,000 para hacer 10,000, ¿cierto? Para explicarlo sencillo, con las opciones es totalmente al revés. Inviertes no 100,000, sino 10,000. 10,000. ¿Es más inversión o menos inversión? No, menos inversión. Menos inversión. Y con ese movimiento que hizo la acción, de 100 a 110, esos 10,000 se te vuelven 100,000. ¿Cuál de las dos prefieres? Pues la segunda. La segunda. Pero es cómo saber a dónde meterle esos 10 para que te hagan 100. Precisamente, querido Nayo, yo tuve la oportunidad en una investigación de más de 10 años de darle al mundo, imagínate esto, cosas que yo escribí en una servilleta, porque yo hice una investigación que no te puedes imaginar, años y años y años. Pues para que sepas lo que sabes, no me cabe la menor duda. Bueno, tú fuiste testigo. Sí, no. Tú lo totalmente. viste, que estábamos en un parque por allá y cuando imagínate Robert Kiyosaki decirme, es que tú tienes una bola de cristal o qué. O sea, es un nivel distinto, ¿no? Yo te voy a decir algo, Alejandro. El hecho de que tú y yo hayamos podido salir cada mes a dar información, me tuviste que haber convencido antes. O sea, ¿por qué? Porque no... Para mí esta información es muy importante. Sí. Sumamente importante. Y si yo la estoy aprendiendo, a mí me pareció una estupenda idea que la aprendiera toda la audiencia.